Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Le doy gracias a Dios porque nuevamente podemos estar aquí meditando acerca de la palabra de Dios. Y me ha placido bastante en esta tarde estar acompañándole por la misericordia de Dios. Hay un tema que siempre han dado vuelta en la cabeza de muchas personas. Me preguntan, oiga, si Dios existe, ¿por qué tantos niños con hambre? Si Dios existe, ¿por qué tanta gente pobre? ¿Por qué tanto abuso? ¿Por qué tanto crimen? Porque si Dios existe, pues debería destruir a los malos. Y entonces viene el pensamiento, ¿no es cierto? Lo que dice Dios en su palabra. No se encontró uno que hiciera lo bueno. Todos se descarriaron a una. Todos buscaban hacer el mal de continuo. Y es que hay una herencia de pecado que trasciende desde Adán. No hay hombre que quiera buscar lo bueno por sí solo. Por la misericordia de Dios y porque Cristo vino a esta tierra, nosotros tenemos la gran bendición de ser hijos de Dios, de pertenecer al reino de los cielos. Pero al principio Dios había creado al ser humano para que fuera eterno, al ser humano para que viviera aquí en la tierra gobernando, multiplicándose. No sé cómo sería, realmente no puedo tener yo la multisabiduría de Dios, porque es inmensa, no se la puede entender. Pero Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Lo hizo varón y hembra, como dice el libro de Génesis. Y vamos a ir a Génesis, al capítulo 1, el versículo 26, dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, el ganado y toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios los bendijo y le dijo: sed fecundos, multiplicados y llenad la tierra, sojuzgadla, y tener dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Y lo más maravilloso que se continúa leyendo acá, dice en el versículo 30: y todos los animales de la tierra y toda ave del cielo y todo lo que hay con vida, toda planta que servirá de alimento. Y así fue. Dios vio que todo lo que había hecho, y he aquí que todo era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Todo animal, todo vegetal, todo pez del mar, el hombre tenía como bendición para alimentarse. Dios hizo todo perfecto. Y lo que más me llama la atención es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y lo hizo varón y hembra. ¿Por qué entonces la maldad vino al hombre? Porque si nosotros somos buenos, escuchamos la voz del mal y la obedecemos. ¿Por qué, si sabemos que el camino de Dios es el mejor,
¿Por qué nosotros cogemos el camino desviado que nos lleva a la corrupción? Que nos llena de maldición, que nos llena de tristeza, de angustia, de desesperación y además apartado de Dios, porque el que hace lo malo no vive con Dios. ¿Por qué tanto niño desamparado? ¿Por qué tanto niño con hambre? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué hay unos pudientes que pueden desbaratar las cosas? ¿Y por qué hay unos que tienen que recibir siempre el castigo? Y la pregunta es, ¿por qué no servir a Dios si somos hechos a su imagen y semejanza? Y esto pues podemos encontrar que comienza ahí en el reino celestial. Un querubín hermoso, de luz esplendorosa, luz bella, quiso sentarse en el trono de Dios y gobernar como Dios. Quiso llegar hasta la altura donde estaba Dios. Quiso ser como Dios. De ahí comienza el desorden. Y se rebeló contra Dios y se vino llevando las 3/4 partes de los ángeles. Y fueron desechados. Pero ten en cuenta que aquí hay sabiduría. Porque el Hijo de Dios fue preparado desde ya para que venga a ser ofrendado por causa del hombre y esa desobediencia del hombre. Porque el hombre, desde que le escuchó a Satanás, de continuo quiere hacer el mal. Eso lo encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 12 en adelante. Pero yo le quiero leer algo que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 2, Génesis capítulo 2, el versículo 15. Dice la palabra de Dios: tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivase y lo guardase. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todo árbol del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Fue la orden de Dios. Una orden que le dio a su creación, a lo que estaba hecho a imagen y semejanza de él, a aquel que tenía libertad para poder obedecerlo. Pero, ¿qué hizo él? Se descuidó. Se descuidó. Y vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 3, entonces la serpiente, que era la más astuta de los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer: de manera que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comerás de él, ni lo toquéis, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comas de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Era su mentalidad y sigue siendo la mentalidad del mal, de ser igual a Dios, de tener poderío, de querer aplastar a los demás. Y esa es la mentalidad de aquel que busca poder, de aquel que busca dinero, de aquel que busca
avasallar a otro. Pero no quiero hablar yo de eso. Quiero hablar del hombre, hijo de Dios, constituido imagen y semejanza de Dios. Aquel hombre que fue hecho para que viva por la eternidad. Aquel hombre que tiene una vida eterna y que la perdió por su desobediencia. Porque el día que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, comenzó la muerte de él. Los hombres vivían 900 años de ahí en adelante. Después de la desobediencia, vieron hombres que vivieron 930 años. Matusalén vivió 967 años. Y muchos hombres que vivieron 900, 800, 500, hasta 500 años que era la vida en aquel tiempo. Pero por esta desobediencia comenzó la muerte, la avaricia, la maldad, a multiplicarse la degeneración, la promiscuidad, el homosexualismo, el lesbianismo. Toda maldición se vino sobre el hombre por la desobediencia. De tal manera que en el capítulo 6 de Génesis dice el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. No va a seguir sufriendo mi espíritu porque el hombre tiene eternidad. No, ya no. Todo hombre que peca va directamente a la muerte, porque ese fue el juicio de Dios cuando le dijo a Adán: no comerás del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre comenzó a morir. Adán tenía 930 años y murió. Y así la descendencia, hasta llegar a Noé. En la época de Noé, ahí cuando le estaba diciendo, Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Voy a leerle lo que dice Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. En el versículo 3. Entonces Jehová dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne. Sus días de vida serán 120 años. En aquellos días Dios habló como una sentencia general. 120 años. No vivían 900, no vivían 800. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios para que viva una eternidad. Pero comenzó a morir cuando pecó y heredó el pecado a sus hijos. Luego la degeneración, luego el diluvio, y aún así los que fueron rescatados del diluvio, la descendencia de él vino nuevamente a pecar. Y a pesar de que fueron hombres escogidos, y a pesar de que fueron hombres que hicieron grandes proezas, también tenían fallas, también tenían situaciones desesperantes para ellos. Pero ya Dios había preparado a Cristo. Sí, si usted va al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz
para que se vea que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere del hombre? Que lo ame, que lo busque, que lo siga, que lo sirva. Pero no se halló a ni uno que quisiera hacer la bondad de Dios, que quisiera hacer la voluntad de Dios. Tuvo que venir el Hijo de Dios a nacer en el vientre de una mujer, de María, una sierva escogida, una doncella escogida, que no conocía varón. Sin embargo, dice la Biblia que cuando nació Jesús, en el libro de Lucas, el capítulo 1, dice que fue rompiendo matriz. Si usted va del versículo 48 en adelante, usted va a ver todo eso. Pero necesita usted leerlo, necesita usted aprenderlo, necesita meterse en lo que dice la Escritura. Y no me diga, no, es que yo tengo Biblia católica, mejor aún, porque usted puede entender lo que usted va a leer. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos que hay en el corazón. Dios quiere darle sabiduría. Dios quiere que usted se entere que a través de Cristo puede recibir la eternidad. Eso es lo que quiere Dios, que usted comprenda que nació como hijo de Dios, a imagen y semejanza de Dios, para que tenga una eternidad. Pero por sus propias fuerzas, por su propio pensamiento, por lo que usted dice que puede hacer, no lo va a hacer. Porque dice la palabra de Dios que necesariamente tuvo que venir Cristo a pagar la deuda del pecado. La deuda que teníamos delante de Dios. Porque hay pecado en la mente, hay pecados en el corazón, hay pecados ocultos que nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Y Dios quiere perdonárselo. Dios quiere restablecer esa comunión con Él, para que usted converse con su Padre Celestial. Aquí no se trata de religiosidad, aquí no se trata de poner impedimento. La palabra de Dios es un camino a la patria celestial. Y este camino lo trajo Cristo, se llama Evangelio de la salvación. Evangelio, que traducido quiere decir buenas noticias de salvación. Ya no tenemos que ir al infierno, ya Cristo pagó la deuda. Pero si usted se va a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y estos no nacieron por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. No, vienen por voluntad de Dios. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, acepta a Cristo como su Salvador y es limpio de pecado, y el Espíritu de Dios viene a tomar posesión en ese cuerpo espiritualmente para que haga la voluntad de Dios y va camino a la eternidad. Ha nacido un ciudadano en el cielo espiritualmente, allá en la patria celestial. Y su nombre es registrado en el libro de la vida, para que usted tenga heredad en el cielo. Amigo, usted no nació para hacer el mal. Usted no nació para que ande por la vida sufriendo. Usted nació para ser un hijo de Dios, un hijo del Rey, un hijo del Padre Celestial. Hoy es mi responsabilidad hacerle conocer eso. Es mi responsabilidad que usted sepa eso. Mire, si usted se va al libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 32,
Usted va a leer lo que dice ahí. La palabra de Dios dice, si no escatimó Dios a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Si Él no nos escondió a su Hijo, si Él no lo retuvo a su Hijo, Él lo dio en ofrenda por el pecado suyo y el pecado mío. Y juntamente con Él nos da todos los regalos que tiene preparados para los coherederos de la gracia. Por eso es que dice que Cristo es el hermano mayor y nosotros pasamos a ser hermanos en Cristo Jesús. Y necesitamos que el Cordero de Dios limpie nuestro pecado. Y necesitamos leer su palabra para tener entendimiento de que nosotros no nacimos para el pecado. Nacimos para obedecer al Padre que nos creó. Acuérdese que Dios miró todo y lo miró al hombre. Al mirarlo al hombre se dio cuenta que todo lo había hecho bueno, lo había hecho bien hecho. Pero ¿quién miró mal las cosas? ¿Quién miró con envidia? ¿Quién quiso siempre estar encima de Dios o ponerse a la igualdad con Dios? Se llama Satanás. Si usted va al libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida, y vida en abundancia. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta eso. Si en realidad somos hijos del Rey, hijos de Dios, nosotros debemos tener claro eso. No somos para el mal, somos para hacer todo lo bueno, porque Dios todo lo hace bueno. ¿Se acuerda de la primera manifestación de milagro que hizo Cristo cuando vino? Cuando estaba en Caná de Galilea, en unas bodas, y se acabó el vino. Y María dice, hagan lo que Él dice. Porque le dijo, hijo, se ha acabado el vino. Y Jesús le dice, ¿qué quieres conmigo, mujer? Todavía no me ha llegado la hora. Pero ella sabía qué poder tenía Jesús y de dónde había venido Jesús. Entonces, ella así dijo, hagan lo que Él dice. No dijo, hagan lo que yo digo porque ya rogué, no. Hagan lo que Él dice. Y Él dijo, tráigame unas tinajas y llénenlas con agua. En las tinajas entraban como 6 cántaros de agua para purificación. Y solamente dice, pruébenla. No dijo nada más, pruébenla. Y probaron y llevaron al maestresal, al que sabía de vino. Y dijo, oye, este vino es excelente, este lo he escondido. Este vino es bueno. Porque Dios sabe hacer las cosas bien hechas. Y cuando te hizo, hermano, cuando te dio vida, cuando te trajo acá, te trajo con una bondad en tu corazón. ¿Qué niño, dime hermano, qué niño nace con maldad en su corazón? ¿Qué niño nace feo? Si yo veo que en las maternidades o en los hospitales cuando nacen los niños, qué lindo, qué bonito, y a cual más quiere cogerlo porque está bonito. Pero cuando ya comienza a llenarse de cosas, cuando comienza a conocer del mundo, porque el príncipe de este mundo está destruyendo la humanidad. Y no es la tecnología, no, porque la tecnología si sabemos utilizarla, mire este mensaje hasta dónde va a llegar. Es la forma como nosotros utilizamos la tecnología. Es la forma como nosotros queremos disponer el corazón para darle obediencia a Dios. ¿Por qué hay tantos niños con hambre? ¿Por qué hay tantas madres solteras? ¿Por qué hay tantos hombres matándose por ahí? Porque el amor de muchos se enfrió. Porque no le quieren dar la razón a Dios. Porque no quieren escuchar la palabra buena, sino que escuchan la palabra de oscuridad, las palabras de las tinieblas. Y muchos dicen, uy, el diablo, así nos han enseñado los engañadores, que el diablo es feo, cachudo y negro y todas esas cosas. Mentira.
Eso es una mentira. Se lo voy a decir con la Biblia. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. En el capítulo... Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. En el versículo 13 dice: estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no es de sorprenderse para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz, y así nos sorprende que los que sirven también se disfracen de siervos de justicia, pero al final recibirán castigo por sus acciones perversas. Judas estaba metido en medio de los 12. Y Jesús mismo le dijo: uno de ustedes es diablo. Judas estaba como el que cargaba la bolsa del grupo. Era el financista, era el tesorero. ¿Qué palabra estás escuchando? ¿Qué consejo estás escuchando? Si es un consejo bueno, te felicito, porque ese consejo bueno debe venir de Dios para guiar tu vida, a darle una libertad espiritual, para mostrarte el camino a la verdad. Porque tú naciste para darle felicidad a esta tierra. Eres representante de Dios si te afirmas con Cristo. Cristo vino para restablecer lo que el diablo dañó. El diablo dañó con mentiras, ahí en el huerto del Edén, la vida de los hombres. Y los llevó y los conduce hasta la muerte. Y hay una muerte física, pero hay una muerte espiritual, que es en el infierno. Y te quiero decir la verdad. Si no te arrepientes de tus pecados, y si quieres vivir como estás viviendo desordenadamente, déjame decirte que tu camino es perjudicial para tu alma. Algún día vas a ir delante de la presencia de Dios y Dios te va a juzgar por lo malo que te portaste, porque nunca quisiste aceptar a aquel que vino del cielo para llevarte al cielo como guía, porque tú siempre quisiste ir con tus buenas dádivas y tus cosas ideológicas, caminando por la vida creyendo que así ibas a ir al cielo. Pero lamentablemente estás equivocado, amigo. Estás equivocado si tú crees que con tu fuerza, con tu inteligencia y con tu sabiduría puedes llevar al cielo. No hay cantidad de dinero que puedas pagar para entrar en el reino de los cielos. Al reino de los cielos se va solamente en obediencia y humildad a Cristo. Solo aquel que se arrepiente a Cristo puede ir al reino de los cielos. Porque la sangre de Cristo es la que limpia los pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice que si tenemos comunión los unos con los otros, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es cierto, nosotros necesitamos el cielo. ¿Y quién no quiere ir al cielo? Y nuestra alma sabe que hay un gozo en el cielo. Y nuestra vida mismo anhela vivir en lo bueno. Anhela vivir en un confort. Pero necesitamos saber que el único camino a la verdad y a la vida se llama Cristo. No hay otro camino. No hay otro lugar. Solo Cristo te puede llevar a la vida eterna. Y algo más importante, no te dejes guiar del mal. El diablo vino para desbaratar y engañar. Él se puede disfrazar como un ángel de luz para engañar. Y todos sus siervos pueden poner hasta, qué sé yo, un
una buena apariencia de bondad, una buena apariencia, pero las mujeres más bonitas han destruido la mente de muchas otras, y los hombres más preparados están destruyendo la vida de muchos. Pero sabe una cosa, todos doblaremos la rodilla delante de Dios y daremos cuenta a Él por lo que hacemos. ¿Por qué hay tantos niños desamparados? ¿Por qué hay tanta madre abandonada? ¿Por qué la situación está ahí? Porque el hombre se ha alejado de Dios. Porque el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. Y simplemente, si tú quieres que tu vida camine delante de Dios, lo único que tienes que hacer personalmente es arrepentirte de tus pecados. Yo no puedo empujar a todo un pueblo a que se arrepienta de sus pecados. Lo único que puedo darles es la palabra. Pero cada uno toma la decisión dónde quiere ir a vivir su eternidad y cómo le está respondiendo a Dios por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Toda su sangre fue derramada para pagar la deuda de tu pecado y de mi pecado. Dios al principio te hizo bueno, te hizo bondad, te hizo realmente su imagen y semejanza. Pero eso depende de ti, volver a restablecer eso. Tal vez tú dices, hermano, yo pequé y caí, ya no me quiero volver porque no quiero. Es tiempo de que tú sepas que hay un hijo pródigo que se fue lejos a hacer cosas terribles, pero el Padre lo estaba esperando para perdonarlo. No es que yo hubiera nacido de pequeñito en un seminario y hubiera conocido la palabra de Dios, entonces sería bueno. Déjame decirte que el apóstol Pedro tenía más de 40 años cuando vino a Cristo. Y toda la gran mayoría de los apóstoles, incluso el apóstol Pablo. Déjame decirte que no hay edad para Dios, porque Dios es el dueño de las edades. Y si hoy Dios te envió este mensaje, es para decirte, tú eres bondad, para decirte, tú eres verdad, para decirte, yo te hice bueno. Desde un principio yo te hice bueno, no importa lo que hayas cogido en la vida. Hoy quiero restablecer tu vida para que estés conmigo y camino conmigo. Así como dice Juan en el capítulo 17, versículo 21 en adelante. Dios quiere que donde quiera que estemos, estemos con Él, si le obedecemos. Juan 14, 21, Juan 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra guarda. Yo le amaré, mi Padre le amará. Nos manifestaremos en Él y vendremos a ser morada en Él, vivienda en Él. ¿Quieres vivir con Dios en la eternidad? Aprende a vivir ahora con Dios, porque tú no naciste para el mal. Desde un principio Dios te hizo bueno. Dios te hizo a su imagen y semejanza. Y si te fuiste a la semejanza del mal, pues es tiempo de que te vuelvas a Dios. Es tiempo de que te vuelvas al bien. Es tiempo de que comiences a constituir tu vida en Cristo Jesús y avances a pasos agigantados hacia las grandes bendiciones que tiene Dios para ti y para tu descendencia, amigo. Porque si tu hijo te ve caminar con Cristo, él también querrá caminar con Cristo. Y le dejarás una buena herencia, un buen legado. No solamente a él, sino hasta la milésima generación. Porque Dios hace favores a millares de los que aman y guardan su mandamiento. Es tiempo de que recuperes tu bondad. Es tiempo de que recuperes tu vida. Es tiempo que tú comiences a caminar, mi amigo, mi hermano, o cualquier persona que está oyendo este mensaje. Que comiences a caminar hacia Cristo, porque Cristo quiere restablecerte. Te invito hoy. Haz una oración conmigo. Restablece tu vida. Regresa, vuelve a Dios.
Dale tu corazón a Cristo, dale tu mentalidad a Cristo. Deja que Dios haga de ti una nueva criatura. Vive con Él y serás de mucha bendición. Vamos orando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este mensaje. Te rogamos, papito lindo, que perdones nuestros pecados. Que nos limpie, Señor, de la cabeza a la planta de los pies, Padre, con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames, yo esté ahí. Señor, envíame tu Espíritu Santo para que llene este templo, porque hoy me declaro tu hijo, tu siervo, porque tú hiciste todo bien en mi vida. Voy camino a la patria celestial a través de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por las personas que se arrepintieron. Gracias, Padre, por lo que tú harás en la vida de ellos. Gracias por utilizarme, Señor. Gracias por este tiempo de vida. Y gracias por llamarme a tu bondad, a tu verdad, a lo bueno que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y a tu amigo, amiga, que escuchaste este mensaje, te doy gracias también. Gracias porque si no fuera por usted, mi hermano, mi amigo, no habría motivo de hacer este mensaje. Pero hoy he restablecido la vida tuya, la vida de tu familia, porque en Cristo todo se hace nuevo. Todo se hace nuevo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice el libro de Hechos. Ahora te felicito y gracias te doy por haber escuchado el mensaje. Si tú quieres, podemos ayudarte. Estamos en Colinas de Santa Fe, acá en Arenilla, en la Iglesia de Cristo, o acá en la Nueva Esperanza, en la Iglesia de Cristo. Queremos ayudarte. Queremos estar siendo parte de ese nuevo nacimiento que has tenido. Porque Dios ya lo hizo. Dios lo hizo cuando te llamó. Dios te bendiga.